El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a leer Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23. Todos, pero cada uno en su debido orden. Todos. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Amén. La primera carta a los Corintios la escribió el apóstol Pablo. Pudo ser entre el año 50, el año 55 del primer siglo. En esta carta que escribió el apóstol Pablo hace rato, hay muchos temas que él trata para la iglesia. Y uno de los problemas que tenía que tratar el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto era el hecho de que algunos estaban enseñando que la resurrección de Cristo no era verdad. Y eso es gravísimo. Había gente que estaban diciendo que no había resurrección, y me imagino que eran descendientes de los saduceos. Nos cuenta la historia y nos cuenta la palabra de Dios que la secta de los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos pensaban que todo el que moría entraba en un mundo etéreo, en un mundo espiritual, y ya no había más vida para esa persona, vida física, vida material. Así que ese modo de pensar, ese modo de creer había llegado a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo se enteró de que había un grupo de personas enseñando que no había resurrección y que Cristo no había resucitado. ¿Por qué es tan grave esa falsa creencia en ese grupo y en los que siguieron? Porque el apóstol Pablo, para ser enfático, para ser claro con lo que estaba pasando en la iglesia, dijo lo siguiente: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, incluso la iglesia no tiene razón de ser. Si Cristo, suponiendo, dice el apóstol Pablo, no resucitó, no tenemos salvación, no hay nada que hacer. Porque la resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. La resurrección de Cristo se anunció en el Antiguo Testamento a través de algunos tipos y fue profetizado también, pero los discípulos no entendieron hasta que pasó, hasta que vieron a Jesús de carne y hueso, despierto, levantado, sano, con las heridas, pero vivo. Fue cuando ellos entendieron muchas palabras que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, como había gente que ya estaba empezando a creer que eso era verdad, el apóstol dedica una buena parte de la carta, todo el capítulo 15 prácticamente, habla acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Ahora le tengo que preguntar a usted, ¿usted cree que Jesús resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz? ¿Usted está seguro de eso? Y si alguien viene y le dice, mira, yo tengo la evidencia de que Cristo no resucitó, te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a decir, ¿qué le va a decir usted? Vea, mi hermano, parecerá increíble, pero a mí me pasó y a usted le puede pasar. Predicando de Cristo en un grupo de personas que estaban en una sala de espera, y yo hablé de la resurrección y un metafísico me dijo que eso no era posible, que eso hacía parte de los mitos que los discípulos habían vuelto una tradición para buscar seguidores. Imagínese usted.
Hay una secta que enseña que el Señor Jesucristo no resucitó físicamente, sino que resucitó espiritualmente. O sea, en realidad es un ataque directo a la fe en Cristo Jesús. Porque cuando una persona deja de creer, después de haber aprendido, después de haber escuchado, después de haberlo leído, deja de creer que Jesús resucitó, ya esa persona no tiene esperanza. Observe esto. En el pasaje, después que el apóstol dice varias cosas, entre las cuales, por ejemplo, enseña cómo va a ser la resurrección de nosotros. Porque es que si no hay resurrección, entonces, ¿sabe qué, mi hermano? Estamos perdiendo el tiempo. Entreguemos este lugar, vendamos las sillas y vaya cada uno a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, entonces no hay salvación. Y perderíamos entonces el tiempo, pero no es así. Entre las cosas que dice el apóstol, el versículo base que hemos tomado hoy, dice que hay un orden de resurrecciones. Primera carta a los Corintios 15, verso 23. Hay un orden, y ese orden es el siguiente. Primero, Cristo. ¿Y quién es Cristo? Las primicias. Mire el pasaje. Cada uno en su debido orden. O sea, hay varias resurrecciones. Y la primera resurrección es la de Cristo. Cristo entonces es las primicias. Antes de Cristo, ¿quién resucitó? Nadie. ¿Qué pasó con Lázaro? Revivió, pero volvió a morir. Así que eso no es resurrección. Si hablamos de la hija de Jairo y podemos hablar de otros casos, ninguno de ellos quedó vivo para siempre. Volvieron a la vida, pero volvieron a morir. El único que se levantó de los muertos con un cuerpo físico que puede comer, un cuerpo que puede caminar, un cuerpo vivo de carne y hueso, entendamos eso, fue el Señor Jesucristo. Por eso Él es las primicias. Cristo es las primicias. Y por eso nosotros hoy tenemos la convicción. Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron a Jesús resucitado cuando salió de la tumba? Y entonces, ¿por qué estamos tan seguros de algo que no hemos visto? Por fe. ¿Por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. Si tienes fe para creer esto, ya eres una persona salva. Pero te vas a encontrar con personas que dicen, eso no es posible. Como también dijeron, tampoco no creemos que sea posible que Dios se haya encarnado. ¿Sí ven ustedes? El Señor Jesucristo entra a este mundo mediante la encarnación y sale mediante la resurrección. Todo en Él es sobrenatural. Por eso es que Él es semejante a nosotros, no igual. Así que si hemos creído por fe que el Señor Jesucristo resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros también vamos a resucitar. Hay una acción profética que nosotros realizamos por orden del Señor Jesucristo que nos garantiza que hemos creído en la resurrección. El bautismo en aguas. ¿Qué pasa en el bautismo en aguas? Somos sepultados. ¿Y qué simboliza entonces el agua? Simboliza tierra, ¿verdad? Somos sepultados o simboliza la tumba. Pero ¿qué pasa después que somos sepultados? Somos levantados de la tumba. Eso es el bautismo en aguas. Entonces, si alguien aquí no se ha bautizado, vea, póngase pilas. ¿Sabe por qué? Porque si no se ha bautizado, no solamente es posible que no resucite, bueno, es que no cree. Y si no cree, no va a resucitar. Algunos piensan que el bautismo en aguas es un ritual para ser más santos. No, Señor, así no es. El bautismo es un acto de obediencia, es un mandamiento al que yo voy a obedecer. Hay gente que está en contra del bautismo en aguas. Entonces, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Por eso cantamos.
Por eso venimos, por eso nos esforzamos por agradarle. Para Dios, lo primero siempre es lo más importante. Por eso las primicias para el Señor son tan importantes. Las primicias son la forma como el Señor nos recuerda que el primero de levantarse de entre los muertos fue el Señor Jesucristo. Nunca más volverá a morir. Él está sentado a la diestra de Dios, allí para nosotros. Pero Él es la primicia. Así que Dios ha querido enseñarnos de muchas formas que lo primero, lo escogido, es importante para Dios. Por eso en tu vida, en nuestra vida, todo lo que tú consideres lo primero, ejemplo, el primer día de pago, ejemplo, el primer día de vivienda en tu casa nueva, ejemplo, el primer día después de casados, ejemplo, lo primero de algo que tú recibes, lo primero, ¿de quién es? Dígalo con más fuerza. Es del Señor. ¿Y tu primer hijo de quién es? ¿Ya se lo entregaste? Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en el libro del Éxodo. Me darás el primogénito de tus hijos. Me darás el primogénito de tus hijos. Ahora, ¿es que los demás hijos no son importantes? Son importantes. Pero ¿sabes qué? Esos son tuyos. Pero el primogénito le pertenece al Señor. Con respecto a la doctrina de la primicia, tu primer hijo debería servirle al Señor. No debería llevar la vida que quisiera o que tú quieras que él elija. No, debería servirle al Señor. Por eso es que el Señor dice, me darás tu primogénito. Ahora, ¿lo quieres criar tú? ¿Lo quieres para ti? Redímelo. Eso se hace mediante una ofrenda de redención. Vamos a ver entonces, ya que lo primero de todo es una muestra de que Dios nos interesa. En todo lo primero, el primer día de trabajo en un lugar, todo lo que tú veas, esto es lo primero. Ya tú sabes que eso no es tuyo. ¿De quién es? Del Señor. Lo primero siempre es de Dios. Eso es amar al Señor con toda la fuerza, con todo nuestro ser. Porque lo tenemos a Él presente en lo primero. Vamos a ver el concepto de primicias en 3 eventos, para que usted vea lo importante que es para Dios lo primero, lo más importante, lo escogido, y que eso es de Dios. En primer lugar, la resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha de salvos de la iglesia. La resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha de la iglesia. Ya lo leímos aquí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora pensemos en lo siguiente. Ya que en el antiguo pacto el Señor nos enseñó que la primera gavilla pertenece al Señor, la primera producción de la vid, de la cebada, todas esas primicias, lo primero le pertenece al Señor. Me pongo a pensar, las uvas, las primeras uvas cosechadas, ¿son diferentes a las uvas de la cosecha? ¿O son uvas diferentes, saben diferente, tienen un color diferente? Vamos a hablarlo con una fruta acá más conocida. Pensemos en el árbol de mangos. Ya la primicia es este tiempo. Bueno, cuando vemos los primeros mangos y los tomamos, los probamos, sabemos que son mangos.
El resto de la cosecha de mangos, ¿esos mangos tienen algo distinto de los primeros mangos? ¿Qué son? Son mangos, iguales que los primeros. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros y los últimos, los de la cosecha? Que los primeros son los primeros y los otros son el resto de la cosecha. Si Cristo es la primicia de nosotros, ¿cómo debemos ser nosotros? Iguales a la primicia. ¿Quién es nuestra primicia? Hay tanto que aprender de Cristo, ¿verdad? Quiero tomar como base para que veamos que tenemos que ser como Cristo si queremos resucitar con Él, porque somos la cosecha. Él es la primicia, nosotros la cosecha. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos dio una pista. Vamos a mirarla. El Señor nos dio una pista. Mateo capítulo 11, de cómo ser como Él. Mire los versos 28, 29 y 30. Mateo 11, 29. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos escuchando con los oídos espirituales? Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo llevo mi yugo, ¿usted lleva el suyo? El yugo de Cristo, ¿lo llevamos? ¿Lo estás llevando o te estás quejando? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Ahora, mire el pasaje. Aprendan de mí. ¿Qué dice Jesús de él? Yo soy manso y humilde de corazón. O sea, no es actuación. La mansedumbre de Jesús, la humildad de Jesús era y es genuina. La mansedumbre de Jesús era de corazón. Vamos a tratar de entender qué tan humilde era Jesús. Jesús era tan humilde, pero tan humilde, que el sumo sacerdote lo golpeó. Dice que le dieron de puñetazos y Jesús no hizo nada. Jesús era tan humilde que cuando la mujer samaritana le negó el agua, ella le discutió a Jesús. Él lo que hizo fue que bajó el tono, le habló al corazón de manera humilde. Jesús era tan humilde que cuando le escupían, Él bajaba la cabeza. Jesús era tan humilde. Mire lo que le dicen los discípulos: Señor, ¿heriremos a espada? Ellos pensaban que eran un ejército suficiente para defender a Jesús del sumo sacerdote, de Judas y los demás. Y Jesús les dice: ¿ustedes no saben que yo puedo pedir legiones de ángeles? El Señor podía hacerlo, pero no lo hizo. Creo, en mi pensar, creo que los ángeles estaban diciéndole a Jesús: Señor, déjanos intervenir. Cuando lo estaban azotando, cuando lo desnudaron para azotarlo, los ángeles estaban viendo a su Dios en la posición más humilde que jamás lo iban a volver a ver. La pregunta: cuando a ti te exasperan, cuando te llevan la contraria, ¿tú qué haces? No me digas. Alguien escribió por internet, en el WhatsApp, lo publicó y dijo: 1 Corintios capítulo 13,
verso 4 en adelante. El amor es sufrido, el amor es esto, todo lo que dice ahí, el amor es paciente, el amor no se irrita, no guarda rencor. Y entonces, interpretación. Eso no quiere decir que te vas a dejar humillar. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que todo lo sufre? O sea, según tú, 1 Corintios 13:4, versión no sé de dónde viene, Marte, Júpiter. El amor es sufrido a excepción de. ¿Así dice el pasaje? El amor es sufrido. Y ese es el amor ágape. Y Jesús vino a enseñarnos cómo se muestra ese amor. Amén. No es jactancioso, no es soberbio, es humilde. Jesús era humilde. Y Él está diciendo, aprendan de mí. Ahora, para que entendamos mejor la magnitud de la humillación de Jesús, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:6, que Jesús se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque es que Él es Dios y Él está en su trono. Y viene y se despoja de la gloria que tiene como Rey del universo, como Dios, para venir a morir por nosotros. Ahora, ya estando aquí, el Señor no hace, bueno, Padre, yo voy a morir por los humanos, pero por lo menos ponme a vivir en estrato 6. ¿Dónde nació el Señor? En un establo. Ahora sí estamos entendiendo el grado de humillación al que se sometió Jesús por amor. Y resulta que nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, pero nos cuesta ser como Jesús. Es más, hay gente que está siguiendo a alguien y el Señor nos está diciendo, una de las cosas que Jesús les dijo a los discípulos, mire, ustedes ven los fariseos, ok, escuchen la enseñanza de ellos, pero no hagan como ellos hacen. Tú tienes que superar todo lo que te rodea. Tienes que ser un hijo de Dios genuino. Algunos no dicen nada, pero ¿cómo les cambia el rostro? ¿Sí se han dado cuenta? Porque la soberbia, que es lo opuesto a la humildad, no solo se habla, se expresa con los rasgos. Esa mirada altiva, la nariz empojada, esa mirada toda estilo machete, humilde, humilde. Jesús era y es. Sin embargo, Él ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Él no tiene que ser humilde ahora. Pero Él, cuando estaba en su condición aquí de humano, Él enseñó cómo vive una persona humilde. Se dejó crucificar. Hay gente que piensa, pero ¿cómo hubieran evitado? Jesús dice, yo entrego mi vida por mi propia voluntad, a mí no me la quitan. Él se entregó por nosotros. Ahora, aprender a ser humilde tiene su proceso. ¿Cómo aprendió Jesús a ser humilde? Vamos a mirar en la carta a los Hebreos. Vayamos un momentico allá y vamos a ubicarnos en el capítulo 5. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Dice el verso 8. Escuche con atención. ¿Cuántos están aprendiendo a ser humildes? ¿Usted está aprendiendo a ser humilde? Ahora, si a usted le cuesta, sea franco con el Señor y dígale, Señor, me cuesta. Hay personas que me han dicho, ve pastora, yo no soporto que me digan esto, yo reacciono enseguida. A mí se me pone la cabeza caliente, yo tengo que reaccionar porque si no me da algo. Como estamos aprendiendo de Jesús, porque queremos ser parte de la cosecha. Nosotros no somos la primicia, somos la cosecha. La cosecha tiene que ser igual a Jesús. La Biblia dice, si la primicia es santa, el resto de la masa es santa. No puede ser que la primicia es de una forma y el resto de la cosecha es de otra.
Tienes que parecerte a Jesús. Nos tenemos que parecer a Jesús. Dice aquí en la carta a los Hebreos, aunque era hijo, aprendió la obediencia por medio de lo que, dígalo usted, aunque era hijo. Esa expresión hijo no se está refiriendo al hijo, a la expresión hijo, a la palabra hijo en el sentido, aquí está el hijo de nuestro hermano, no. Aunque era el hijo de Dios, aunque era Dios hecho carne, aunque había dejado su trono de gloria, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque el obediente es humilde. No te resistas. Aprende de Jesús. Vamos a aprender de Jesús a ser humildes. ¿Cómo vamos a aprender? Eso quiere decir que no hay más quejas. ¿Qué es lo opuesto a la queja? La alabanza. Gracias. La gratitud. Gracias. Me machuqué el dedo. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Humildad. Humildad. Es un proceso. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia en toda su vida. ¿Cuál era la meta del Señor? ¿Cuál era la meta del Señor? ¿Cuál era la meta? La cruz. ¿Cuál era la meta de Jesús? La cruz. De pronto hubiera nacido el Señor y cuando tuviera el año lo hubieran crucificado. En ese momento no hubiera funcionado. No porque Él era pecador, sino porque no había sido procesado. Ahora, yo sé que tú quieres que Dios te use, porque aquí todos me lo han dicho. Yo sé que tú quieres servirle a Dios, pero para tú servirle a Dios tienes que ser procesado. Ahora, mira el pasaje. Aunque era hijo, no sé qué en tu cabeza, en nuestra cabeza, porque todos estamos en el mismo proceso. ¿Qué piensas que eres? Pero Jesús era el Hijo de Dios. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. Mire, la acción de perfeccionar, ese es el proceso. Las cosas no salen perfectas a la primera. Si pensamos, por ejemplo, en el alfarero haciendo un jarrón, eso va de menos a más. ¿Cuántas veces tendrá que deshacer el jarrón para volverlo a hacer? Hasta que por fin hace un jarrón que llena sus expectativas. Este es el jarrón que yo necesito. Y dice el Señor, y habiendo sido perfeccionado, o sea, el padecimiento perfecciona. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, o sea, para todos los que se someten al proceso. Y si yo no estoy dispuesto a someterme al proceso, sino que cuando me dicen fea, de una vez reacciono, oiga, eso no es solamente carne, eso es chuleta. Y es triste que estando en el Señor no aprovechemos cada día para aprender a ser humildes. Y que cada día que pasa lo que hacemos es imponer nuestra voluntad. Y no, yo llego a mi casa y eso con 2, 3 gritos todo el mundo se pone listo enseguida. Eso no es así. Para Él llegar a ser autor de salvación,
Se necesitaron 30 años. Y era el Hijo de Dios. ¿Cuánto se necesita para nosotros? Toda la vida. Pero algunos ni han empezado. Tienes que matricularte en una escuela. ¿Sabes cómo se llama esa escuela? Escuela de los procesos. Si tú le dices al Señor de corazón, Señor, ponme en tu proceso. No tenga miedo, hermano. Hágalo. Ponme en tu proceso. Matricúlame en tu proceso, Señor. Créame, el Señor lo va a hacer. Con algunos ya lo ha hecho, pero el Señor lo puede hacer nuevamente si quiere. ¿Por qué? Porque después del proceso, ¿qué viene? ¿Qué viene después del proceso? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No hay corona sin proceso. Ahora, Dios sabe cómo someternos a cada uno a su proceso. Imagínense, la primicia de la resurrección de los salvos era doctor en dolor. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Isaías? Experto en quebranto, varón de dolores. Eso es como decir hoy, máster en padecimiento, doctor en proceso. ¿Qué viene? ¿Cuál es el resultado del proceso? Abundancia. Que tú seas esa persona que donde llegas tienes una corona, como dice el libro de los Proverbios. La sabiduría clama en las calles. Fíjese que no dice el conocimiento se adquiere a través del estudio, pero la sabiduría es aplicar el conocimiento a la vida diaria. Eso es sabiduría. Dice, será como un collar en tu cuello, como una corona en tu cabeza. Que la gente diga, ahí viene. Esta persona, este es muy sabio. Tiene palabra. Y más cuando es un joven. ¿Sí se dan cuenta lo difícil que es encontrar un joven sabio? Dice el Señor, aprendan de mí que soy manso. ¿Qué es una persona mansa? Ahora, créame mi hermano, me he dado cuenta que después que uno enseña de cierto tema, acerca de cierto tema, viene la prueba. Vamos a ver si entendiste. Igual que en el colegio. ¿Recuerdan? El profesor enseñaba. A ver, aquí tenemos álgebra. Ay, Señor, no sé quién inventó el álgebra. Pero bueno, la pasé así, sí. Y llega el profesor y dice, saquen un papel y saquen su lápiz. Guarden todo. Eso era el terror. Bien, Dios hace igual. Alguien te va a provocar en esta semana. Puede ser en tu propia casa, o puede ser el vecindario, o puede ser en tu lugar de trabajo. Y cuando te provoquen, mira, en el nombre de Jesús te vas a portar manso, mansita. Te van a pisar el callo. Y te vas a acordar de hoy, te vas a acordar de la enseñanza de hoy. Porque tú no eres un impío, tú eres un hijo de Dios. Y tú te vas a levantar en la resurrección. Porque tú eres parte de la cosecha. Así que vas a bajar la cabeza. Y vas a dar las gracias. Y vas a amar al que te va a pisar el callo. Y Señor, bendícelo. Porque me pisó el callo. Ten misericordia. ¿No te ha pasado que has aprendido a amar de verdad a una persona que te hizo daño? Y que ahora sabes que esa persona te ama. Y humildemente dices, Señor, gracias a que aguanté, esa persona hoy está en la fe. Eso es verdad. Te va a pasar de pronto, no en esta semana, la semana que viene arriba. Pero acuérdate, yo me voy a levantar entre los santos. Yo soy cosecha. Y te duele. Y yo soy cosecha. Y puedes llorar.
y me voy a levantar entre los santos. Y me voy a levantar. Yo soy humilde como Jesús. Yo soy manso como Jesús. Y cuando llegue ese recibo que te cuesta pagar, y el Señor proveerá, porque yo me voy a levantar entre los que se van. ¿Por qué? Porque tú tienes que parecerte a la primicia. Y la primicia es santa. La primicia es pura. Jesús es humilde, es manso. Ahora, este punto lo cierro aquí, pero hay una ola de violencia en las calles. Una ola de violencia. Todo el mundo está armado. Una mujer se voló el semáforo en rojo en la moto. La detuvo la policía de tránsito. ¿Y saben qué hizo? Quemó la moto para que no le quitaran la moto. Porque cometen el delito, la infracción, y les da rabia. ¿Por qué me tiene que? El taxista, no sé si vieron el video, se bajó con un machete. Oiga, ese machete sí era de verdad. Porque un carro medio le rozó el taxi. Entonces la mujer se bajó y cuando se encuentra con el hombre y el machete, vea. El otro caso, este sí mató al otro. Se bajó del carro, sacó su machete. Ahora todos los taxistas como que tienen un machete. Oiga, y mató a machetazos al otro taxista. Ahí quedó la mancha roja porque censuraron lo pusieron así como opaco. Hay mucha violencia. Te van a provocar. Tú no quieres aleluya. Uy, mira, llevándole los diezmos al pastor. Allá tu mujer seguramente se acuesta con el pastor. Así lo han dicho. Y te van a provocar para que tú reacciones. ¿Por qué? Porque tú dices, yo quiero ser como Jesús, manso y humilde. Que donde esté catedral bíblica, oye, allá hay una persona que se congrega en una iglesia, esa persona es manso. Voy a seguir. Hay un segundo grupo que es primicia. Ese grupo se llaman los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados son primicia de la cosecha de los salvos en Israel. Los salvos de Israel son la primicia durante la gran tribulación. Y son 144,000. A quien le gusten los números, póngase a pensar. Si 1 entre 60 es el valor de una primicia, entonces ¿cuántos israelitas debe haber para cuando el Señor venga? Para cuando, antes que nosotros seamos arrebatados. Apocalipsis capítulo 14, verso 4, dice así. Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esos 144,000 sellados no son los testigos de Jehová. Esos 144,000 sellados son 12,000 personas de cada familia de las familias de Israel. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 7. Hay 12,000 de cada familia. No use la palabra tribu. La palabra tribu es una forma peyorativa de referirse al pueblo de Dios. Son familias o clanes. Son familias. Es como decir la familia García, la familia Cervantes. En este caso es la familia de Manasés, la familia de Efraín, la familia de Rubén, la familia. Ese es el pueblo de Israel, la familia de Israel. Y dice la Biblia que ellos son primicia.
¿Por qué? Porque en Israel en este momento, su corazón está endurecido. ¿Cómo está Israel en este momento? Israel, como pueblo de Dios elegido, no ha recibido a Jesús. No lo reconocen como el Mesías, no lo reconocen como el Señor. Eso no quiere decir que no hay personas de Israel, judíos, que están reconociendo a Jesús como su Mesías. Pero la nación, el pueblo de Israel, oficialmente no lo ha hecho. Por eso, como decía mi esposo, la primera parte del cumplimiento de la fiesta de Pentecostés ya se dio allá en el aposento alto. Ahora viene otro Pentecostés, y ese Pentecostés es exclusivamente para el pueblo de Israel. Nosotros somos producto del primer Pentecostés. Ahora viene un Pentecostés para Israel. Y de ese Pentecostés habrá 144,000 personas que van a ser designados para predicar el Evangelio en la gran tribulación. Todos ellos van a ser asesinados por el anticristo. Pero miren las características de estas personas. Dice, ellos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Aquí no se está refiriendo al hecho de que ellos no se casaron y tuvieron esposa. No, se está refiriendo al hecho de que no fueron fornicarios, no fueron adúlteros. El matrimonio no contamina. Lo que contamina es la fornicación. Lo que contamina es el adulterio. Porque eso es pecado ante los ojos de Dios. Aquí en la tierra han legalizado la fornicación, han legalizado el adulterio, pero sigue siendo delante de los ojos de Dios pecado. Por eso no podemos, no debemos, en nuestro corazón debe haber una consigna. A los jóvenes les estoy hablando. Todo lo que incite sexualmente es fornicación. Mantener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, eso es fornicación. Y la fornicación no solamente se expresa teniendo relaciones sexuales con una persona que no es la esposa o antes de casarse, sin estar casados delante de Dios. La pornografía es fornicación. El homosexualismo es fornicación. Creo que es claro el mensaje, ¿verdad? Estamos viviendo en una época donde se legalizó la fornicación. Estos 144,000 son santos, son puros. No se contaminaron. Por eso, todas las parejas que llegan a la iglesia ya están conviviendo. De hecho, son un matrimonio, pero no lo han legalizado, no lo han solemnizado delante de Dios. ¿Qué les decimos a estas parejas? Cásese. Es todo. Cásese. Como el que no se ha bautizado, bautícese. Acuérdese, los que nos vamos a levantar en la resurrección, tenemos que ser como Jesús. Y una persona que se mantiene pura delante de los ojos de Dios, aunque esté casado o casada, es puro. Porque su lecho nupcial es puro. Amén. ¿Qué es lo que contamina el lecho nupcial? El adulterio, la fornicación. En el mundo hay psicólogos entrenados para asesorar parejas que tienen problemas sexuales. ¿Y sabe qué les dicen ellos? Vean películas pornográficas para que aviven la llama en su matrimonio. ¿Qué tal? ¿Sabe cómo termina ese matrimonio? Peor. El mundo legalizó la fornicación. Pero usted ya sabe que todo lo que le incita a usted a tener una vida sexual por fuera de los parámetros divinos es impuro, es pecado. Y aunque estés en la lista de miembros de la iglesia, no te vas en el arrebatamiento.
Ahora, hay ayuda de parte del Señor. El Señor está allí queriendo ayudar hasta el último segundo de vida. El Señor está llamando para ayudar, para sanar. Por eso yo le digo a los jóvenes, cuiden su vida sexual. ¿Por qué no pueden llegar vírgenes al altar? Porque el mundo dice que eso no está bien. Mantente puro, pero debes proponerlo de corazón. Ese es un trabajo que estamos haciendo. Dice, estos siguen al Cordero donde quiera que va. Al Cordero. ¿Qué aprendimos con respecto a la palabra Cordero? Cuando a Jesús le decían el Cordero, ¿qué era lo que le estaban diciendo realmente? Ahí va el sacrificio. O sea, que esta gente tiene que estar dispuesta a morir como mártir por causa de Jesús. Los 144,000 sellados, que son la primicia del pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Israel. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El padre de mentira es Satanás. Entonces, quien dice mentiras es hijo de quién? Cuídate de decir mentiras. En el mundo te van a decir, pero es que todo el mundo dice mentiras. Y les llaman mentiras piadosas, mentiritas blancas. Son mentiras. ¿Alguna vez Jesús dijo una mentira? ¿Por qué tú vas a decir mentira? Si tú te vas a levantar en la cosecha. Mire las características que se mencionan aquí para la persona que se va a levantar en la resurrección con Jesús. No se contaminaron sexualmente, son puros, sus cuerpos son limpios. Siguen al Cordero donde quiera que va, o sea, están dispuestos para el sacrificio, para parecerse a Jesús, y no son mentirosos. Hay otros pecados, pero estos son los que menciona el pasaje, y con estos me quiero quedar hoy. Ahora sí, para concluir, hay una primicia que es para nosotros, o de nosotros para Dios. La primicia de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Le explico. En la medida en que yo voy conociendo la palabra de Dios, yo decido creer. Cada enseñanza que yo voy recibiendo me abre los ojos y he aprendido acerca de la primicia que primero es una fiesta, segundo es una ofrenda y tercero es un mandamiento. Si yo no llevo mi primicia al Señor, no tengo fe y no soy obediente. ¿Por qué? Porque creo que Dios me puede bendecir a mi manera y no a la manera de Dios. Creo que hay otras formas en las que yo puedo ser bendecido. Cuando en Éxodo 22:29 dice el Señor, no demorarás la primicia de tu cosecha, sea la cosecha que tú, lo que sea, ni de tu lagar. Y dice el Señor, me darás el primogénito de tus hijos. Quiere decir que yo debo preparar mi primicia para el Señor con anticipación. Puede ser económica, puede ser en frutas, puede ser lo primero que tú has recibido. Porque es una fiesta, es una ofrenda, pero es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Una orden. ¿Y sabe qué? Que Dios no le dijo al pueblo de Israel por qué ellos debían llevar las primicias. ¿Sabe usted a quién se lo dijo? Al profeta Ezequiel. Vamos a mirarlo. Ezequiel capítulo 44.
verso 30, dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y dice, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuál es el objetivo de la primicia? La bendición en nuestra casa. Y según la palabra de Dios, y aquí lo dice el Señor, y lo dice en Éxodo, lo dice en Números, las primicias son del ministro. No son para pagar cosas de la iglesia, son del ministro. Así lo estableció Dios. Así lo estableció Dios. Ahora yo le pregunto, ¿te gustaría servirle al Señor? Este es parte del salario. Pero el pueblo lleva las primicias al sacerdote, al ministro, no solamente porque obedece al Señor, sino porque es una muestra de agradecimiento. A nosotros nos gusta que nos expliquen todo. Ajá, ¿y por qué? Y ahí en muchas ocasiones Dios te va a pedir a que seas, te va a pedir que seas obediente. Amén. Sé obediente. Mire, de alguna forma Dios es tan humilde. Dios es santo, Dios es justo, pero miren qué humildad. Siendo Él tan grande y nos da explicaciones a nosotros tan pequeños. Eso, ¿sabe cómo se llama? Humildad. Así que vamos a cumplir con ese mandamiento al Señor. Vamos a cumplir. La primicia no se le da a cualquiera, se le da al ministro. Aquí hay 3 ministros, usted los conoce. 3 pastores. Ellos son los que reciben las primicias. ¿Quién lo estableció así? El Señor. Y no me molesta, voy a cumplir ese mandamiento. Amén. Así de importantes son las primicias para el Señor. Y como yo no voy a poner en cuestionamiento si me voy a levantar o no en la resurrección, no, yo estoy seguro que me voy a levantar en la resurrección. Yo voy a cumplir y voy a aprender de Jesús y voy a ser como Jesús. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.